Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan por ahí presente. Solo para contarles un poco de nuestros clientes, obviamente como lo ven en este slide, tenemos más de 14,000 clientes alrededor del mundo, ¿no? En diferentes segmentos, educación, public venues, service providers, smart cities, gobierno, donde somos muy fuertes, enterprise y hospitalidad. Y obviamente tenemos muchos casos de éxito también en la región, ¿no? No quiero decir nombres de clientes porque entiendo que hay varios acá en la sesión, pero sí tenemos, por ejemplo, hablando de Costa Rica puntualmente, tenemos más de 1,200 switches como base instalados en clientes que seguramente ustedes ya deben conocer o incluso ustedes mismos, ¿no? Y asimismo en toda la región, hablando de Centroamérica puntual, por ejemplo, Panamá, Salvador, Nicaragua, Honduras, con casos de éxito con este portafolio que vamos a ver más adelante. Y bueno, eh, ¿qué nos gusta siempre mencionar del lado de Rucus, ¿no? Y es esto que ven ustedes acá, y es cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son los challenges que tenemos. Y algo con lo que me gusta empezar es que lo único constante siempre es el cambio, ¿no? Y creo que la prueba fehaciente es esto que estamos viviendo justamente ahora, ¿no? Creo que ninguno de nosotros se imaginaba en esta situación que estamos viviendo hace unos 3 o 4 meses, ¿no? Pero nos tocó y así mismo tenemos que afrontar las cosas que vienen con esta realidad que tenemos, ¿no? Y esto mismo pasa en las redes, ¿no? Y es que las redes están requiriendo más funcionalidad y cada vez son más complicadas, ¿no? Más usuarios, diferentes dispositivos, requerimientos de más capacidad y eso sin sumarle los dispositivos de IoT, ¿no? Que son esos nuevos dispositivos que se conectan a la red. Sumemos los CCTVs, los controles de acceso, las cerraduras, las luces, bueno, ustedes nómbrenlo, ¿no? Son muchísimos. Y ahora bien, no solo es autenticar esos usuarios, sino también esos dispositivos, ¿no? También empieza a nacer una necesidad de ofrecer seguridad para todas esas diferentes cosas y diferentes tipos de usuarios que ahora se están conectando, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, una escuela, una universidad, ¿no? O sea, son empleados, son estudiantes, son invitados, etcétera, ¿no? Todo esto es algo que nosotros ya estamos viendo del lado de Rucus, ¿no? Y también las capacidades de rendimiento también están en constante cambio, ¿no? Y eso lo vemos en esas tecnologías que justamente están viendo ustedes en el slide abajo, ¿no? Empezamos, seguramente para algunos de ustedes es nuevo, algunos de ustedes ya lo habrá visto. Comenzamos con el estándar 802.11n, luego ya pasamos a Wave 1, Wave 2, ahora a X, que también es conocido como Wi-Fi 6, y las que vienen, ¿no? Porque vienen más adelante incluso, cada vez pidiendo más y más. Y eso mismo también pasa del lado de la parte de switching, ¿no? Arrancamos con velocidades de 10-100, luego pasamos a velocidades de 1 giga, luego fuimos subiendo a 2.5, 5 y 10, incluso ahora tenemos ya redes de acceso con switches de 40 gigas, ¿no? Que no solo nos exigen más capacidad, sino también, y es algo muy importante, reducir la latencia para esas aplicaciones críticas, ¿no? Y obviamente con tantos cambios, la necesidad de simplificar esas operaciones con la automatización. Estos cambios es lo que vemos y claramente no va a parar, ¿no? Y por esto mismo nosotros nos preocupamos por esas tendencias que vemos, ¿no? Y es lo que nos damos cuenta, ¿no? Las aplicaciones de los usuarios determinan qué es lo que se necesita en la red. Entonces, por ejemplo, si vemos el incremento en el uso de video, que hoy en día con lo que estamos viviendo creo que es muy alto, nos van a llevar cada vez a la necesidad de más ancho de banda, ¿no? De hecho, y es parte del ejemplo que me gusta dar ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Zoom. Si queremos hacer una sesión como esta y, por ejemplo, yo en mi casa tuviera una velocidad de 1 mega, claramente esto que estamos viviendo hoy, en este momento, no lo podríamos hacer. Entonces, si vamos a tener un incremento en el uso de video, vamos a tener que pensar o considerar el ancho de banda. Las comunicaciones unificadas, ¿no? Cada vez van a requerir más disponibilidad. Esos usuarios móviles, que cada vez son más, también están creando problemas de seguridad. Entonces tenemos que tener presente esas consideraciones de seguridad.
Los dispositivos de IoT, que nos damos cuenta que hoy en día están creciendo cada vez más. También es importante tener consideraciones de conectividad, ¿no? Cómo se van a conectar esos dispositivos, ¿no? Entendiendo que tienen diferentes protocolos para conectarse a mi red, ¿no? Y todas estas demandas en la red es lo que realmente nos lleva a nosotros a que el foco en Ruckus siempre sea, como lo hemos venido haciendo, el quality of experience, ¿no? O la calidad de esa experiencia. Creo que si alguno de ustedes ya ha podido trabajar con nuestra marca, se dan cuenta que nos gusta ofrecer un buen servicio. De hecho, creo que son pocos los casos donde un cliente, un usuario final dice, bueno, yo instalé mi access point o instalé mi switch y no, definitivamente eso no me sirvió o definitivamente eso no cumplió con mis expectativas. Creo que venimos trabajando muy fuerte de años atrás para poder ofrecer, como les menciono, ese quality of experience y que sea algo que realmente tenga valor para ustedes, para los clientes finales. Y ahora bien, bueno, hablemos de esas tendencias que vemos en el mercado enterprise, ¿no? Y es justamente, digamos que para resumir todo lo que venimos hablando, ¿no? El incremento en el tráfico de la red, del Wi-Fi, viene llevado por diferentes cosas, ¿no? Y es lo que veníamos hablando, ¿no? Uno puntual es que ya no tenemos nosotros, si hablamos de persona, un solo dispositivo, ¿no? Creo que, bueno, en mi caso puntual tengo, yo creo que casi 10 dispositivos, pero creo que si yo levantara el micrófono a alguno de ustedes, o incluso si me lo pueden escribir por chat, me gustaría para saber que están ahí conectados. Cuéntenme cuántos usuarios, cuántos dispositivos, perdón, tienen ustedes por persona, incluso cuántos tienen ustedes en su casa. O sea, el promedio hoy en día de dispositivos para un hogar está entre 30 a 50 dispositivos. O sea, imagínense qué vamos a necesitar en una red, hablemos de una red cableada o hablemos de una red Wi-Fi, para soportar 30 dispositivos. Mira, por ejemplo, Gustavo dice 6 de uso personal. O sea, imagínense qué vamos a necesitar para poder soportar esos dispositivos. Ahí dice que tiene 30 dispositivos, Ronald de 8 a 10. O sea, imagínense qué necesitamos para poder soportar toda esa cantidad de dispositivos. O sea, si nos damos cuenta, ahora sumémosle, no sé, imagínense que esos sean, que fueran de esos 10 dispositivos, 5 para nuestros hijos, todos pidiendo Netflix o aplicaciones de video en HD 21, dice Miguel. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Por eso es que es importante que veamos todas estas tendencias de las cuales estamos hablando, ¿no? De los estándares nuevos que justamente estábamos mencionando, de dónde arrancamos y ahora ya vamos en Wi-Fi 6, incluso vienen nuevos, el crecimiento de esos dispositivos de IoT que hemos estado hablando y que es importante, ¿no? Que sepan, estos dispositivos IoT no solamente son wired, sino también son wireless, ¿no? Tenemos las dos opciones. Todo este tema que hemos hablado ahora de LTE, perdón, 5G, que también es el CBRS, bueno, que no nos pega en este momento a la TAM, pero que seguramente en algún momento del futuro ya nos va a venir llegando, ¿no? El incremento de ese uso de video, la dependencia de esas aplicaciones basadas en cloud y qué más que eso hoy en día, ¿no? O sea, todo viene cloud. El streaming de video de ese que venimos hablando, ¿no? Anteriormente hacíamos SD, ahora vamos en HD. Incluso yo podría mencionarles que ya tenemos opciones de 4 u 8K, ¿no? Ya hay sesiones grabadas como esta que estamos haciendo hoy en día que requiere anchos de banda funcionando para 8K por el tipo de entrenamiento que requiere. Entonces, imagínense todo eso que venimos hablando. Y otra consideración importante para dar paso a esta otra diapositiva es el tiempo de vida útil de la infraestructura, ¿no? Y acá es importante que hablemos, por ejemplo, de esos estándares Wi-Fi, cómo han ido creciendo y cómo estos nuevos dispositivos que traen los fabricantes hace que las compañías y las organizaciones estén refrescando su tecnología en promedio cada 3 años, ¿no? Creo que si nos damos cuenta, bueno, si hablamos, por ejemplo, puntualmente de Apple o Samsung, nos damos cuenta que prácticamente están sacando un modelo nuevo cada año. Y cada modelo nuevo seguramente viene con un estándar diferente, con algo que nos obliga a nosotros a estar pensando en renovar nuestra infraestructura, ¿no? Ahora, si hablamos del ciclo de vida de un switch promedio, estamos hablando de unos 5 a 7 años normalmente para un segmento comercial y de unos 7 a 10 años para un segmento educación, por ejemplo, ¿no? Hay obviamente otros promedios dependiendo del segmento del que estemos hablando.
Pero así nos podemos dar cuenta cuando un cliente está comprando switches que es necesario que se consideren estos factores que van a necesitar no solamente soportar su red actual, sino que tengamos presente también ese ciclo de renovación al futuro cercano, ¿no? Porque seguramente durante este periodo ellos también verán, obviamente, más usuarios, más dispositivos de los que venimos hablando, dispositivos cada vez más rápidos si estamos hablando de los estándares de Wi-Fi. Y por eso mismo es que tenemos que tener presente esto cuando estemos revisando este tipo de ciclo de vida de la infraestructura de la cual estamos hablando. Ahora, me gusta mostrarles también esto que están viendo acá actualmente, es porque normalmente tenemos en la cabeza que el mundo wireless, perdón, va a desplazar al wired. Y si bien es cierto, en el mundo ya no vamos a necesitar la misma cantidad de conexiones wired que anteriormente teníamos, obviamente porque todo lo estamos migrando a que los clientes sean móviles, los nuevos estándares sí nos obligan a una necesidad de switches con más funcionalidades, ¿no? Ahí estoy hablando de qué tipo de switch estamos poniendo al final a esas conexiones de Wi-Fi que estamos hablando. Entonces, siempre vamos a necesitar una red alámbrica que soporte esa tecnología wireless. Y eso es algo que normalmente algunos tipos de clientes no se dan cuenta, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en la cabeza. El mundo wired o el mundo alámbrico no va a desaparecer, siempre va a estar ahí detrás de eso que está tomando protagonismo hoy en día como lo es el wireless. Y bueno, esto que les estoy mostrando en el cuadro es cómo están la mayoría de infraestructuras en nuestra región, hablando de la TAMP puntualmente, todas actuando como una isla diferente, ¿no? Por un lado vemos la parte física tradicional, por otra parte vemos la parte de iluminación, por otra parte vemos seguridad, por otra parte vemos esos servicios adicionales, ¿no? Como el control, el acceso, alguna herramienta de gestión por ahí. Pero ¿qué sería lo ideal, no? Que es hacia donde le está apostando Ruckus. Y es, ¿cómo será esa infraestructura del mañana si todo estuviera convergiendo en uno solo, ¿no? Si todo estuviera como uno solo. Y para esto nuestras soluciones como el Ruckus Smart Zone y el Ruckus IoT Suite, de las que hemos venido hablando y de las que hablaremos más adelante, nos van a poder ayudar a converger toda nuestra red y esa infraestructura en uno solo. Qué bonito sería poder ver, como ustedes ven en este slide, que toda la solución completa llave en mano fuera en una sola plataforma y hacia allá vamos nosotros. Entonces, bueno, ahora sí entremos en materia, entremos a hablar o a ver un poco lo que es nuestro portafolio de ICX switches. Como les digo, por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano y hacer una pregunta. Tenemos también por ahí vi a nuestros senior SCs de Ruckus por ahí participando, entonces excelente también que puedan compartir con nosotros. Entonces, bueno, miren, este es nuestro portafolio de switches. ¿Qué tan simple que es eso, no? Si se dan cuenta, en realidad es un portafolio muy sencillo. Ven 6 modelos ahí, pero aunque se vea simple, en la realidad es que provee un amplio rango de switches estaqueables, que ya vamos a ver más adelante, para resolver esas necesidades de redes muy exigentes. Y tenemos noticias muy positivas que les voy a estar contando hoy día. Nuestra familia de ICX, que es esa que ven ahí, son los bloques completos de nuestro portafolio para la red Campus Enterprise. ¿Qué es importante acá? Que todos nuestro portafolio está basado en switches estaqueables de una sola unidad de rack, ¿sí? Que va, como les había mencionado a ustedes, desde un nivel de entrada, ¿sí? Hasta switches de muy alto rendimiento que pueden tener características que anteriormente solo eran disponibles, como lo decíamos también, para esos conocidos chasis, ¿no? Y que ahora vamos a poder escalar de otra manera diferente. Sí, Oliver, ya te voy a contar cómo funciona nuestro chasis, voy a decirlo, pero no se llama así. Ya te voy a contar más adelante cómo funciona. Entonces, la mayoría de fabricantes no solamente somos nosotros, lo que pasa es que sí lo hemos hecho de una manera excelente, y es que se han movido a switches estaqueables en el borde en lugar de los chasis, ¿no? De hecho, Gartner incluso habla siempre sobre la eficiencia de los switches estaqueables versus el rendimiento de un chasis, y se sorprenderían ustedes al ver
que lo que dice Gartner también es que los switches stackeables se están dejando de lado, es decir, están sacando a los chasis por el tipo de rendimiento que dan y la escalabilidad que tienen. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, podemos tener switches de acceso, agregación y core. Y ya vamos a ver más adelante un poco de las características que tienen nuestros switches. De cada una vamos a hablar en detalle, pero digamos que esta lámina resume cuál es nuestro diferencial de esos switches que estamos hablando. Primero, Cristian, les comparto el dato, yo tengo el link, se los comparto por correo al equipo de Amphora para que ustedes lo puedan tener. Primero, el Ruckus Stacking. Nosotros permitimos hasta 12 switches en stack. ¿Sí? Interesante acá es que nuestro stack puede hacerse en cualquiera de las familias. Todos los switches que les mostré anteriormente, desde el 7150 hasta el 7850, permiten hacer este stack. Es decir, yo pudiera tener un 7850, que es un switch de los más grandes, con un switch de 8 puertos pequeño en stack, funcionando sin ningún problema. ¿Qué es bueno acá también? Es que nosotros utilizamos cables estándar, ¿sí? No les vamos a pedir a ustedes, tiene que ser el cable X de la marca X. No, no es así, pueden utilizar cualquiera. Y eso es un diferencial importante. También, incluso nosotros podemos hacer el stack con cables de fibra regulares. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un stack entre dos switches conectado con un cable de fibra de hasta 10 kilómetros. Y si les mencioné que nosotros podemos tener hasta 12 switches conectados, entonces nosotros podemos tener un stack de hasta 120 kilómetros conectados. O sea, imagínense una ciudad completa en un stack siendo manejado por una sola IP. Imagínense esa ventaja. También no requerimos de ningún port de stack dedicado, ni ningún módulo dedicado. Normalmente lo que pasa es que los switches en alguna otra marca les piden a ustedes tener el módulo X o el módulo Y para poder subir, entonces no van a tener ningún problema con nuestros switches. Otra cosa también importante, no sé cuántos de ustedes ya están revisando el OpenFlow. Nosotros todo lo que soportamos son estándares abiertos. Soportamos en este caso para nuestra tecnología el SDN con el protocolo, con el estándar OpenFlow 1.3, el S-Flow, para los que ustedes lo han trabajado por ahí. Entonces es muy interesante porque van a poder empezar a integrar este tipo de soluciones SDN si ya están trabajando con ellas de alguna manera. Y acá lo interesante que es lo que les venía a contar, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es que nuestro portafolio de switches permite ser configurado de diferentes maneras. O sea, yo puedo tener mi switch standalone, yo puedo tener mi switch stackeado como normalmente lo haríamos. Puedo tener mi switch distribuido a través de diferentes pisos como también se puede hacer. O en este caso, con Campus Fabric, que no es más que un estándar, que es el 802.1 BR, que es el Campus Fabric para los que no lo han escuchado. Es simplemente cómo se colapsa múltiples capas de la red para combinarlas en un solo switch lógico, ¿no? Entonces imagínense creando una malla y eliminando esa complejidad de la implementación mientras simplificamos esa gestión de red y obviamente reducimos los costos operativos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el switch lógico va a permitir compartir esos servicios de red y va a reducir los puntos de contacto de gestión, porque como les decía, va a ser solamente una sola IP, y así los saltos en la propia red, ¿no? Vamos a reducir esos saltos. Todo con el diseño de una sola capa que abarcaría esa red completa de campus, ¿no? Entonces, los switches que estemos conectando a este Campus Fabric van a tener dos roles. Por un lado, la capa de acceso, por otro lado, la capa de core, ¿no? La capa de acceso va a ser reemplazada por esos equipos que van a jugar el rol de port extenders, así se llama en el Campus Fabric, los cuales van a conectar a los equipos terminales como los laptops, por ejemplo, los PCs o los access point o los teléfonos, de lo que estemos hablando. O por su parte la otra capa de core que va a ser sustituida por equipos que el rol va a ser conocido como control bridge, ¿no? Y ambos modelos, ¿no? O sea, el port extender o el control bridge se van a comunicar entre sí
y van a autorregular empleando esos mecanismos de control por el cual está basado el protocolo o el estándar 802.1BR. O sea, para resumirles, podemos tener una escalabilidad a un poco más de 1.700 puertos de acceso. Obviamente si estamos considerando switches de 48 puertos y todo a través de un dominio de control lógico que va a ser una sola IP. Me preguntan, ¿los puertos de los switches usan SFP? Ya les voy a mostrar, de hecho, es el siguiente slide para que ustedes puedan empezar a ver cómo es físicamente, cómo funciona. Si utilizamos SFP o transceivers regulares, obviamente va a depender del tipo de switch que tengan para saber qué tipo de transceiver o puerto van a utilizar, ¿no? Sí pueden ser genéricos, no exigimos una marca determinada, obviamente tenemos nuestros SFPs o transceiver propios, pero puede ser cualquiera, ¿no? Me dice Camilo, ¿me repites qué es el control bridge? Como te lo decía, el control bridge no es más que esa capa core, ¿sí? Que es la que en realidad está encargándose del control y manejo de todo. De hecho, déjenme pasamos a los siguientes slides y les voy a mostrar un poco cómo funcionaría para que lo vean. Un tema importante acá con el que me gusta detenerme es el tema del lifetime warranty. ¿Por qué? Porque nuestros switches tienen garantía de por vida. ¿Pero qué significa esta garantía de por vida? Porque muchos me preguntan. Es que nosotros podemos ofrecer hasta 5 años después del anuncio del end of life de ese modelo. Y para serles muy honestos, no hemos anunciado el end of life todavía de ninguno de los modelos que ustedes vieron a continuación. Entonces, prácticamente podríamos asegurar la garantía por varios años por ahí. Y no sé si ustedes tienen en su cabeza por ahí el término MTBF, ¿sí? El acrónimo. Para los que no saben, es el tiempo cercano de falla que pueden tener los switches, ¿no? Lo pueden medir en horas, días o años, ¿sí? Normalmente hay fabricantes de networking, si estamos hablando de acceso, que no lo ponen en sus especificaciones y eso porque obviamente no le han hecho el testeo necesario a esos switches, ¿no? Normalmente un estándar en el mercado de networking trabaja un MTBF de 5 a 7 años. Si me preguntan por los modelos de Ruckus, estamos hablando de un MTBF de más de 20 años. Entonces, eso les da una idea de los robustos que son nuestros switches. De hecho, solamente como anécdota les cuento, tenemos clientes que vienen de Foundry Networks, todavía con switches nuestros funcionando sin ningún problema. Entonces, para que ustedes lo tengan en su cabeza. ¿Qué es interesante de la garantía también? Es que incluimos también las fuentes de poder y los ventiladores. Y obviamente más de 20 años. En realidad depende del modelo, pero estamos hablando de 23, 25, 27 años. Y obviamente dependiendo del modelo, nuestras líneas que van desde la 7250 hasta la 7850 van a tener un soporte que obviamente ustedes van a canalizar a través de nuestro team de Enfora, pero van a poder ayudarlos con cualquier tipo de soporte adicional que ustedes requieran, ¿no? Para eso están ellos hoy aquí ayudándonos con todas estas iniciativas. Quise mostrarles este slide, no los vamos a hablar todos porque sería más dispendiosa la charla y pues no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero quise mostrarles este porque es el nivel de entrada, no es el 7150. Tenemos varios sabores de este 7150. Uno es el de 8 puertos, que es el más pequeño, pero también tenemos el de 12 puertos, el de 24 puertos y el de 48 puertos. Obviamente con soluciones sin PoE, soluciones con PoE. Ya vamos a hablar el detalle del PoE, pero tenemos también PoE Plus y un protocolo nuestro que se llama POH, ya les voy a hablar en detalle. Ahora sí, para la persona que me hizo la pregunta de los SFPs, acá pueden ver cómo tenemos nosotros nuestros puertos de Uplink o Stack. Para el modelo 7150 puntualmente tenemos 2 puertos o 4 puertos, que es interesante también acá, y es que yo puedo subir de velocidades de 1 a 10 gigas solamente con un licenciamiento.
no necesito cambiar el módulo. Esto es bien interesante porque hay otros fabricantes que ya lo tengo en el slide siguiente. Si yo quiero pasar de 1 a 10 gigas, me piden o comprar un módulo o sencillamente comprar otro switch. Y bueno, eso no es la idea, ¿no? La idea es que podamos ser tan flexibles como el negocio lo requiera, ¿no? Nuestros switches también, acá estoy hablando del 7150 hacia arriba, vienen con capa 2 y capa 3 estático incluido. Podemos tener capa 3 dinámico o avanzado a través de una licencia también. O sea, solo sería comprar una licencia, ya podemos activar el capa 3 avanzado. Y algo que veremos cuando estemos viendo la parte del Campus Fabric es que yo puedo activarle consideraciones o características de capa 3 a mis switches de abajo, solamente si mis switches de arriba o si mis puertos de arriba están habilitados con estas características, ¿no? Entonces, esto es bien interesante que lo empecemos a revisar. Y por eso les quise poner esta lámina a ustedes acá, ¿no? Y es, acá puse algunos ejemplos del mercado, ¿no? Con otros dos fabricantes. Si yo quisiera, por ejemplo, un switch de 1 giga o de 10 gigas o de capa 3, avanzado o hot swap, se dan cuenta de todos los modelos que necesitaríamos para poder tener cada una de esas características que ustedes ven acá, ¿no? En cambio, con nosotros solamente sería el modelo 7150. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes van a ir pagando según quieran ir creciendo. Pero mi Switch ya viene listo con todo. No tengo que pasar entre esas diferentes familias que ustedes ven ahí en la diapositiva. Ahora bien, les quise poner también esta diapositiva acá, es porque, y esto es un premio importantísimo y por el cual nos sentimos muy orgullosos, es que en 2019, o sea, recién en diciembre, finalizando año, nos encontramos con que CRN, y ahí encontrarán quién es CRN, determinó al 7850, que es nuestro modelo top of the line, nuestro modelo core más alto en este momento, como el producto del año, ¿sí? En el mundo de networking. Y esto obviamente pasando por todas las categorías en términos de seguridad, de infraestructuras on-premise, de cloud. Y si se dan cuenta, este premio es importante para nosotros porque en el mundo de networking, ganarse este premio versus otros fabricantes que normalmente se conocen o que tienen tanto bagaje, tanto nombre en el mercado, pues esto es un premio muy importante para nosotros. Entonces, los invito también, si quieren, que podamos revisar las características que tiene, por ejemplo, este switch puntual y podamos hablar más adelante de esto. Como les venía contando, ¿no? Opciones de flexibilización en términos de deployment, ¿no? De implementación. Y es, no sé cuántos de ustedes conocen nuestra plataforma de Wi-Fi. De hecho, la vamos a ver en la siguiente charla que tenemos de Wi-Fi 6. Pero nosotros podemos ser tan flexibles como nosotros queramos. Por eso les decía, en el mundo del Wi-Fi yo puedo tener una solución sin controladora, que nosotros llamamos Unleashed. Podemos tener una controladora física, si es para un entorno small business, o una controladora física, si es para un entorno large. También podemos tener ese mismo escenario en una controladora virtual o cloud. Y eso mismo que ustedes están viendo acá, lo podemos tener para el tema o implementación de los switches, ¿no? Entonces, si yo estoy implementando una red de switches, yo puedo tener mis switches como standalone, como se los había mencionado antes, pero también puedo tener un stack distribuido, que es como lo veníamos hablando, simplemente con un cable de fibra de hasta 10 kilómetros o simplemente un cable Twinax, si es algo cercano. Pero también puedo tener Campus Fabric o incluso, que lo vamos a ver más adelante, yo puedo tener conectados mis switches al cloud. Y esto es importante que lo vean, porque ahora también puedo tener desde la misma plataforma el control, manejo, visualización y reportería, no solamente de la parte de Wi-Fi, sino también de la parte del networking switching, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve interesante y ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Hablemos un poquito de PoE rápido porque tenemos un diferencial importante en el tema de PoE y es que se lo resumí en un slide. Según hemos ido creciendo, como hemos venido hablando en términos de nuestros estándares A, N, Wave 1, Wave 2, Wi-Fi 6 o AX, como lo quieran llamar, según como ustedes ven ese estándar, claramente vamos a tener un requerimiento de poder asociado si queremos darle todas las características que tiene ese access point, ¿no? Entonces se dan cuenta ahí en la tablita.
si yo tengo una N, voy a requerir seguramente de 15 a 30 watts y así voy a ir subiendo. ¿Qué es importante acá? Por eso lo puse acá. Si ustedes realmente quisieran darle todas las características de funcionamiento a un Access Point Wi-Fi 6, van a necesitar entre 60 y 90 watts. ¿Qué pasa? Que hay otros fabricantes que no pueden ofrecer 90 watts. Nosotros tenemos algo que nosotros llamamos POH, que no es más que un PoE a 90 watts. Entonces pudiéramos conectar no solamente los dispositivos Wi-Fi 6 que estamos hablando, sino también otro tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de pantallas smart que requieren hasta 90 watts para poder encenderse, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema de un estadio, ¿no? O incluso ahora tenemos electrodomésticos que se utilizan para el mundo de retail que podemos encender a través de 75 watts hacia arriba. Entonces, un estándar como 60 watts no nos funcionaría. En nuestro caso, con el POH, sí, sí funcionaría. Y les puse este slide acá también porque pueden ver, igual, bueno, la idea es que les compartamos a ustedes esta presentación para que ustedes la puedan tener, pero acá se dan cuenta qué tipo de bateaje voy a necesitar si estuviera conectando mis access point de Ruckus, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy conectando un R510, puedo utilizar simplemente 15 watts, pero si ya me voy a ir a un R730, seguramente voy a necesitar 60 o incluso más, ¿no? Por eso les estaba hablando del POH. Y acá pueden ver esto que les estaba diciendo, ¿no? Hay otros fabricantes que tienen su estándar basado en 60 watts. En nuestro caso, Ruckus, con los modelos que ustedes pueden ver abajo, no solamente es una línea, son varias, incluso la más pequeña, nuestro 7150 compacto, que es un switch de 12 puertos, puede tener nuestro estándar POH de 90 watts, ¿no? Entonces, bien interesante para que lo tengan por ahí en su cabeza. Y también les muestro, porque me lo preguntan mucho, es cómo hago yo para habilitar ese PoE en mi switch. Normalmente, a partir de la versión 8.070 de nuestro software de switches, ya viene habilitado por defecto, pero si no fuera así, es tan sencillo como poner la línea de comando que ustedes ven ahí, ¿no? Que es Show Inline Power. O sea, es tan difícil como eso. Y les puse esto también acá porque me lo preguntan muchísimo, ¿no? Y es, ¿qué tan compatibles somos con otros protocolos, como este que ustedes ven acá, ¿no? CDP, que lo conocemos de otro fabricante, en nuestro caso, o soportamos el estándar, pero si quisiéramos habilitarlo por temas que obviamente entendemos, sería simplemente poner esos dos comandos que ven ustedes ahí. No sería nada más que eso. ¿Sí? Y acá les doy el detalle, igual como les digo, se los vamos a compartir, de cuáles serían nuestros modelos en las diferentes familias, hablando de las capacidades de PoE que tenemos, ¿no? Como ven, por ejemplo, un 7650 con 1500 watts y vamos bajando hasta el compacto de 240 watts, ¿no? Obviamente entendiendo los diferentes tipos de escenarios que podemos tener según la familia de productos que vayamos a utilizar. Y bueno, hablemos ahora del tema del multigiga, que es también bastante retador, ¿no? Y se viene hablando mucho en el mercado de switching, ¿no? Y algo que pasa es que la mayoría de los switches enterprise que tenemos nosotros, lo hablo puntualmente de Latinoamérica, ¿no? Tiene velocidades de 1 giga, ¿sí? De hecho, bueno, en 2008, 2009 creo, se anunció que el estándar N o Wi-Fi 4 ahora, que ofrecía un throughput de 60 megas por segundo y tenía puertos de 1 giga, pues en ese entonces era suficiente para prevenir cualquier cuello de botella, ¿no? O sea, tener un access point que tiene 600 megas y yo tengo un switch de 1 giga, está bien, ¿no? Era suficiente para soportar el estándar N, ¿sí? No se necesitaba mayor velocidad para soportar eso. Pero ¿qué pasó, no? Luego sale Wi-Fi 5 en 2013 y entonces ya puede lograr un throughput de 1 giga. Es decir, que ahora sí podía generarse un cuello de botella potencial entre los access point y los switches, ¿no? Que yo puedo hacer un LAC y tener dos puertos del access point conectados. Entonces,
Por eso mismo empezaron a sacar switches multigiga de 2.5, de 5, de 10 gigas, que para los que estén interesados es el estándar 802.3 BZ. Entonces, según un reporte de IT for All, que es una empresa que trabaja revisando este tipo de análisis, en 2018 el 80% de los access points fueron Wave 1, ¿no? Es decir, que ya teníamos un potencial cuello de botella para todos esos switches que teníamos de 1 gigabit, ¿no? Luego, entonces, salen nuevas generaciones como Wave 2 o AX, donde ya teníamos una posible velocidad de 5 gigas, para incluso 10. Y bueno, sale a decir IDC que para 2021-22, pues por todo este tema del COVID, el estándar dominante va a ser Wi-Fi 6, ¿no? Obviamente entendamos las restricciones de nuestro mercado en LATAM, ¿no? Pero ya tenemos fabricantes, como yo se los mencioné antes, de endpoints lanzando dispositivos Wi-Fi 6, ¿no? Ya tenemos un Lenovo, un HP, un Apple, un Samsung ofreciendo dispositivos Wi-Fi 6. O sea que la necesidad de switches multigiga se empieza a hacer más latente, ¿no? Si queremos ofrecer en realidad ese total de throughput disponible para esos access points. Entonces, como les decía, ¿no? Sabemos que por nuestro mercado en LATAM, pues obviamente no será necesario cambiar todas las redes ahora a switches multigiga. Por favor, no vayan a decir que Sebastián dijo que todas las redes van a tener que cambiarse a switches multigigas, pero sí obviamente vamos a ver una tendencia a ir cambiando algunos de estos switches actuales para suplir esas necesidades de esos estándares Wi-Fi que estamos hablando, ¿no? Entonces, ténganlo en su cabeza. Y por eso mismo es que nosotros hemos tenido estos avances en estos últimos años. De hecho, para que lo tengan en su cabeza, y por eso lo decía del lado de Brocade cuando empecé en la conversación, nosotros fuimos el primer fabricante en anunciar velocidades de 10 giga, ¿sí? Y eso fue ya hace varios años atrás cuando todavía 10 giga no estaba ni pensado. Y obviamente nos vamos a dar cuenta que todas las redes de 1 giga, o la mayoría, como les decía, van a empezar a migrarse a escenarios de 2.5 y 5. ¿Por qué? Por todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Entonces, y eso mismo va a pasar también del lado de Core, ¿no? Ténganlo en su cabeza. Todas esas velocidades que teníamos nosotros de 10 gigas seguramente van a empezar a migrar a 25, 40. Incluso ya tenemos soluciones instaladas con 100 gigas, obviamente pensadas para un mercado más service provider, un mercado large, que tal vez no viene al caso en este momento. Entonces, bueno, yo creo que esto les puede resumir o les puede ayudar este gráfico para entender un poco más lo que veníamos conversando, y es por qué ofrecer switches multigiga desde el nivel de acceso. Y es porque según vamos subiendo el estándar del Wi-Fi, ¿sí? Vamos a ir necesitando cada vez más velocidades. Entonces, como les decía, ¿no? Si ustedes piensan poder ofrecer realmente todas las características que tiene el access point detrás, tengan en su cabeza estos números en términos del throughput que va a necesitar el puerto para poderlo hacer, ¿sí? Ténganlo en su cabeza. Y esto mismo que hemos venido hablando de multigiga, porque normalmente se piensa que multigiga solamente es para un segmento grande, porque tiene que ser una empresa muy, muy grande para poder funcionar. Y realmente no es así. Realmente, como lo ven ustedes en este slide, como puede ser un large enterprise, una empresa industrial, pues también puede ser incluso un home office, ¿no? O un home network, si estamos hablando de diferentes tipos de escenarios, que es justamente lo que vemos hoy en día, ¿no? Muchas empresas han tenido que migrar a estos escenarios donde van a tener que hacer un híbrido entre trabajar desde casa y ver cómo implementan todas las soluciones que tienen. Y para esto, seguramente, si la empresa está ofreciendo cierto tipo de servicios, pues van a tener que pensar en soluciones multigiga. Entonces, por ahí quiero que lo tengan en su cabeza. Y bueno, hablemos de este tema de chasis, que por estar en la charla y no quitarles tanto tiempo, sé que por ahí el equipo de Anfora y el equipo de CIS, Miguel y Fabián, seguramente me han estado ayudando. Gracias. Hablemos un poco del tema de los chasis tradicionales, ¿no? ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Y normalmente
una persona cuando ve un chasis como estos dice, wow, se ve muy robusto, no me importa pagar $50,000 que cuesta el más barato, se ve muy robusto, sí, eso me da seguridad. Pero ¿qué pasa? Recuerden que no solamente por lo que vemos visualmente es por lo que tenemos que fiarnos, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué pasa si yo puedo tener eso mismo que nos ofrece un chasis en uno o varios switches de una unidad de rack, ¿no? Y acá nos damos cuenta hacia dónde va en términos de precio y rendimiento, ¿no? Y si se dan cuenta en términos de precio, creo que nosotros estamos por abajo lejos, casi un 70% por debajo. Entonces es importante que lo tengan en su cabeza. Eh, y obviamente para eso nuestro 7850 es una solución increíble. Pero ¿por qué dicen que el chasis es robusto? Normalmente es porque el chasis tiene obviamente sus diferentes line cards, pero tiene algo importante que se llama supervisores, ¿sí? Y los supervisores es lo que nos da la sensación de tener robustez, ¿sí? De tener un switch robusto. Pero recuerden que ese supervisor es uno y puede fallar. ¿Y qué pasa si ese supervisor falla? Entonces, estamos prácticamente botando una inversión de más de $50,000 a la caneca. Si yo quisiera tener realmente redundancia de eso, voy a necesitar tener por lo menos 2 supervisores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este modelo que ustedes ven a la izquierda, que es un chasis tradicional donde yo tengo un supervisor y tengo diferentes line cards, donde yo voy a poder tener la cantidad de puertas que yo necesite, yo lo voy migrando, ¿sí? A un chasis distribuido, a un campus fabric, como hemos venido hablando, ¿no? Donde voy a tener unos switches tal vez de core o agregación arriba, eh, y voy a ir bajando mis necesidades en términos de puertos y acceso a diferentes tipos o a diferentes ramas, ¿no? Entonces, imagínense este escenario donde creo que se los puedo decir acá. Si yo tuviera características, por ejemplo, que les había mencionado yo acá, si yo tuviera características capa 3 avanzado, ruteo dinámico, en mis switches de arriba, en los switches que ustedes ven arriba, los switches de core, yo puedo heredar esas características para mis switches de borde, para mis switches de acceso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me estoy ahorrando yo si tuviera que pagar en realidad ese licenciamiento para todas estas ramas, ¿no? Para todos esos switches de acceso? Creo que fácil estamos hablando de unos 9,000, $10,000, ¿no? Y esto lo puedo hacer si estoy utilizando el Campus Fabric, ¿sí? Y esto es justamente lo que veníamos hablando. En este escenario que ustedes ven acá, pueden ver el Control Bridge, que serían los switches de arriba, y los Port Extender, que serían los switches de abajo. ¿Qué tenemos acá? Obviamente, alta disponibilidad, controladoras redundantes, podemos hacer actualizaciones sin necesidad de tener la red, puedo hacer un hot swap si se necesita, puedo escalar, como les había contado, casi hasta 1,700 puertos de acceso, el rendimiento que puedo ofrecer. Si ustedes comparan, por ejemplo, el 7850, se van a dar cuenta que realmente es muy alto. Y bueno, aunque ya lo vimos, lo tenía en otra lámina resumido, es el stack. Creo que ya hablamos de esto, creo que no debería quedarles ninguna duda de esto. Creo que podemos hacer algunos escenarios para que ustedes revisen todo este tema. ¿Por qué quería terminar con esto acá en términos de Campus Fabric? Es porque cuando hacemos estos escenarios, de hecho tenemos una herramienta en la página de Rucus que lo permite, es que nos damos cuenta que cuando tratamos de migrar estos escenarios de un chasis a nuestro Campus Fabric, nos damos cuenta siempre que tenemos una reducción del TCO de casi hasta de un 75%. Y de hecho los invito a que lo hagan, ¿no? Si ustedes utilizan esta herramienta que yo les voy a mostrar y ponen un escenario donde ustedes pongan el escenario del fabricante Cisco, llámese HP, y lo comparan con un escenario nuestro, se van a dar cuenta que la reducción en el TCO es muy alta. Y de ahí a que los estemos invitando para hacerlo. Un tema importantísimo que también me preguntan y se me había pasado es el Zero Touch Deployment. No se imaginan lo fácil que es habilitar un Campus Fabric si lo comparamos con otros fabricantes en el mercado.
Esto simplemente para ponerles a ustedes en su cabeza cómo sería visualmente todo este escenario de Campus Fabric que hemos venido hablando, ¿no? Donde podemos tener seguramente algunos switches de core y algunos switches de acceso distribuido geográficamente en diferentes espacios sin ningún problema. Y esto se los dejo acá porque me gusta hacer esta invitación siempre y es que normalmente nosotros pensamos de manera lineal, voy a decirlo yo, y es que siempre tenemos en nuestra cabeza que si yo voy a hacer un stack, lo tengo que hacer como ustedes lo ven en las imágenes. Sí, no voy a hablar en detalle porque es un stack que no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Como lo podemos hacer en anillo, lineal, solamente en un sentido o bidireccional. Pero mi invitación es en que empecemos a buscar soluciones de diseño diferentes, ¿no? Y hacia acá, pues ven algunas de esas, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de modelo del cual estemos hablando, pues vamos a poder pensar en un stack sencillo, en un stack distribuido o incluso a un campus fabric como el que hemos venido hablando. Y esto que les estoy compartiendo yo acá es el link, si quieren anótenlo para que, o igual les vamos a compartir la presentación, para que ustedes puedan hacer estos ejercicios que venimos hablando de comparaciones con otros fabricantes. Importantísimo de verdad que lo hagan, que entren y que puedan jugar con todas estas diferentes opciones para que entiendan realmente cuánto ahorro podamos generar nosotros versus otros fabricantes. Pero bueno, pasemos a cosas más divertidas en términos de qué viene, hacia dónde hemos estado trabajando, ¿no? Ya hablamos un poco del portafolio en general, pero hablemos un poco de en qué hemos estado trabajando en términos de switches y finalizamos con nuestro esquema de control y manejo para no alargarnos más con la sesión. Este año realmente anunciamos nuestro 7150 C10ZP, que no es más que un switch de 10 puertos multi-gigabit, ¿sí? Interesante acá porque como se dan cuenta es un switch muy, muy, muy pequeño, pero con puertos multi-giga, o sea, tengo puertos de 1, 2.5, 5 y 10, si quisiera, y puedo tener uplinks de 1 o 10 gigas, ¿no? Que como se los mencionaba, yo puedo subir de 1 a 10 solamente con un licenciamiento. Eh, eh, y si lo comparo con otros switches en el mercado, no existe, porque es el switch multi-giga más económico del mercado. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, ahí obviamente tienen el contacto del equipo de Amfora, porque nuevamente les repito, es el switch multi-giga más económico del mercado. Y estamos siendo muy agresivos con este modelo. Adicionalmente a esto, tenemos un switch que llamamos nosotros el C08P de la línea 7150, que es nuestro, vamos a llamar nuestro switch de entrada para soluciones Small Business. Es un switch de 8 puertos, que incluso es PoE también, con uplinks de 1 giga, ¿no? Es el único de nuestros modelos que no permite hacer un upgrade a puertos de 10 giga, obviamente por el tipo de puerto, por el tipo de segmento hacia donde está enfocado. Sí, y también igual los invito a que lo revisemos porque costo efectivo nos damos cuenta que es un switch muy atractivo para cierto tipo de mercados. ¿Sí? También tenemos una línea de fibra que no teníamos nosotros para el mercado Small Business, que es el 715024F. Es un switch con los mismos 24 puertos que veníamos hablando antes, pero solamente con ópticos, con puertos SFPs, ¿no? Igual los mismos puertos de uplink stack que veníamos hablando anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos tener una solución como la que ustedes ven acá, ¿no? Normalmente tenemos este tipo de hospitales, hoteles, MDU, ¿sí? Donde yo puedo tener mi switch 7150 actuando como base y conectando por piso o por habitación o como lo quieran llamar, dependiendo cómo tengan el diseño, a mis switches más pequeños a través de un puerto de fibra. Entonces ahí es donde se vuelve interesante empezar a revisar este tipo de soluciones. Y también estamos anunciando un switch que es el 7550, que no es más que un switch intermedio, un switch de agregación, diríamos nosotros, con todos los sabores que hemos venido hablando nosotros, 24 puertos sin PoE, con PoE, 48 puertos con PoE, sin PoE, full redundante.
Pero si se dan cuenta acá, interesante, además de ser multigigabit, por supuesto, es que puedo tener incluso stacks de 40 o 100 gigas, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un switch que puede tener unas capacidades interesantes en términos de la aplicabilidad que yo le puedo dar a estos switches. Voy a pasar esto rapidito, estos puertos de consolas, porque me preguntan mucho cómo conectarme al Switch. Ya vamos a hablar, Roger, de la gestión de estos equipos. De hecho, son los últimos slides para terminar. Tenemos puertos, como siempre, ustedes ya lo han visto acá, creo que lo conocen, este Type-C Connector USB para nuestros modelos 71, 76, 50. Y si son uno de nuestros modelos anteriores, como el 72, 74, 77, 50, tenemos este mini USB. También si quisieran conectarse, obviamente pueden hacerlo por puerto serial, como ustedes lo deseen, ¿no? Porque me lo preguntan mucho, nos gusta hablar de esto. Y bueno, entremos a la parte final de la charla, que es la parte de management o control, que era lo que Roger me estaba preguntando. Y es interesante acá porque, como les decía, estamos siendo muy flexibles en términos de control, ¿no? Y como les muestro en esta diapositiva, estamos teniendo diferentes tipos de control, ¿no? Una es Smart Zone, que ya la vamos a ver, que es la controladora física o virtual. Ténganlo en su cabeza, podemos trabajar nuestro control de switches con la controladora física o con la controladora virtual. También tenemos una solución que se llama Unleashed, que como yo les mencionaba, es una solución sin controladora. Es decir, que yo puedo tener en mi solución Unleashed no solamente Access Point, sino ahora también switches sin necesidad de tener una controladora avanzada. Puedo tener mi solución de cloud, que la vamos a ver más adelante. Y también interesante, porque me lo preguntan mucho, es el tema de los APIs. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que hace realmente efectiva una red hoy en día es que tan automatizada la tengamos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ofrecer algo que realmente nos facilite el trabajo, es donde vemos que realmente la red nos está funcionando. Y hacia allá vamos y por eso quise mostrarles eso. Entonces, un tema importante, como les decía, hablando del Smart Zone, es que nosotros a partir de nuestro Smart Zone 5 ya podemos tener manejo unificado, no solamente para la parte de los access point, sino también para la parte de los switches, ¿sí? Donde podemos registrar y autenticar el switch, donde podemos manejar todo el tema de inventario del switch, saber o monitorear las alarmas, los estados de los puertos, ya lo vamos a ver más adelante igual también, cargarle archivos de backup o de restauración al switch, ver estadísticas del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo también tener una herramienta que se llama Auto Discovery, obviamente utilizando el DHCP43, que me permite a mí, como lo ven ustedes acá, simplemente enviar el request de DHCP, esperar una respuesta y automáticamente registrar ese switch a mi controladora SmartZone, ¿no? Y al mismo tiempo, si yo quisiera, autoprovisionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo, como ya lo vieron antes, hacer ese request, pero al mismo tiempo no solamente registrarlo, sino recibir también la configuración de software que necesite el switch. De esa manera yo puedo ir provisionando dispositivos según vaya creciendo mi red. Y esto lo podemos ir prealistando nosotros. Se vuelve bien interesante. Quise ponerle esto a ustedes acá porque es cómo hemos ido avanzando en términos de cosas que podemos hacer, ¿sí? Y es que anteriormente o en las versiones anteriores nosotros solamente estábamos permitiendo monitorear, pero ahora también podemos asistir, es decir, gestionar y controlar los switches desde las controladoras que estamos hablando. Entonces, un ejemplo, esta sería, lo que ustedes ven acá, es una forma con la cual desde la controladora SmartZone yo puedo acceder al management del switch sin necesidad de conectarme por CLI, ¿sí? O sea, sin necesidad de estar haciendo lo que les estaba mostrando en unos slides anteriores, ¿sí? Es decir, que yo cargo mi screen del dashboard del SmartZone, voy a mi switch y yo ya puedo estar haciendo esto que ustedes ven acá. ¿Qué más fácil que eso, no? Yo puedo incluso, como ustedes lo ven acá, puedo ver un panel port overview, donde puedo saber cómo están mis puertos, cuál está arriba, cuál está abajo, si tiene una VLAN, si tiene un tag, si estoy utilizando el PoE, si no. Incluso si tengo un stack, puedo ver cómo está el stack configurado, cómo está mi LLDP, cómo están mis tipos de cliente wired, cualquier
tema de salud, de tráfico, alarmas, eventos, tema de firmware. Está muy, muy completo toda la dinámica visual y de gestión que puedo hacer a través de la controladora, ¿no? Esto un tema con más detalles que le quería mostrar a ustedes acá. Si, por ejemplo, tienen clientes de switches, lo pueden hacer acá. Y aunque no es el objeto de la charla, la vamos a ver más adelante en otra sesión que tenemos, que estamos organizando. Tenemos ya también Ruckus Analytics en nuestros switches, ¿sí? Es decir, que vamos a poder tener un tema de reportería inteligente, porque viene con un módulo de inteligencia artificial integrado en nuestra red cableada, ¿sí? Y como ustedes lo ven acá, lo soportamos si el switch está siendo conectado a través de nuestra controladora SmartZone virtual, SmartZone física o nuestra solución cloud, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en su cabeza, esto para las sesiones que tendremos más adelante. Adicionalmente a eso, como les había contado, también tenemos una solución que se llama Unleashed, que no es más que no tener controladora, ¿sí? Nuestra solución Unleashed, que incluso tenemos una app para la solución Unleashed, o sea, ustedes pueden gestionar sus access points y switches desde la aplicación. Obviamente no van a tener todas las características o funcionalidades que pudiera tener una controladora física o una controladora virtual, pero se los puse acá. Yo puedo tener o mis switches o mis access points con estas funcionalidades que ustedes ven acá. Primero, mi solución Unleash me permite tener hasta 8 switches. En realidad, si ustedes se dan cuenta, 8 switches no es una solución tan small business, ¿no? Puedo tener hasta 128 access points, o sea que ya sube un poco a esa escala de small business a la cual nosotros estamos acostumbrados. Permite también tener una opción de auto discovery, ¿sí? Puedo ver un overview del switch, como ustedes lo ven en la imagen, puedo ver los estatus de los puertos, el estatus del PoE, habilitar o deshabilitar el PoE, ver qué dispositivos están conectados, cargar o restaurar una configuración del switch, hacerle un update al switch. O sea que en realidad si estoy trabajando una solución, llamemos Small Business, incluso standalone, esta solución Unleashed estaría perfecta para este tipo de soluciones. Como les digo, recuerden, tengo aplicaciones iOS o Android para gestionar mi Unleashed y es tan fácil como yo abrir mi aplicación Unleashed, escanear el barcode del serial del switch y automáticamente ya va a estar en mi solución para poder gestionarla. Y también, que seguramente es nuevo para ustedes, tenemos una solución que se llama Unleash Multisite Manager. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener varios sitios de Unleashed distribuidos geográficamente sin necesidad de tener una controladora. Obviamente para esto sí tengo que pagar una licencia. No es free como funciona el Unleashed en un solo sitio, pero igual para cierto tipo de soluciones el Unleash Multisite Manager funciona perfecto porque estoy centralizando el monitoreo y la reportería de mis switches en diferentes sitios. Les pongo un caso de éxito para que ustedes lo tengan en su cabeza. Hay una tienda de café muy popular que se llama Starbucks, que tiene un access point, un switch por tienda, y utiliza una solución como esta Multisite Manager para centralizar todo el tráfico que están trabajando en sus redes. Y bueno, también tenemos la solución cloud, muy interesante porque hay pocas soluciones cloud en este momento haciendo este merge que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Algunas características para contarles, simplemente también podemos hacer el discovery que les había contado, el Zero Touch Provisioning, es decir, que yo puedo autocargar la versión del firmware que yo quiera para mi switch simplemente configurando algunos settings de mi cloud. Tengo monitoreo y estadísticas. Y un tema interesante también es que esas analíticas de las cuales yo les estaba hablando anteriormente son gratuitas si yo tengo el management a través del Ruckus Cloud. Entonces voy a tener un año de analíticas completas con el módulo de inteligencia artificial gratuito para mi red. Eso se vuelve bien interesante, ¿no? En el momento para nuestro cloud management, soportamos el modelo 71, 76 y 7850. Y como lo ven ustedes acá, puedo hacer configuración de todo. Puedo configurar mi capa 2 estático, mi capa 3, mis lags, mis PoE, mis VLANs, mi STP, mis listas de acceso, mi stack, todo, ¿no? Incluso también ya tenemos una aplicación móvil para gestionar también el tema del cloud.
bueno, ya estamos llegando al final, pero quería mostrarles visualmente cómo se ve el dashboard y el management del cloud, que si se dieron cuenta varía un poco con lo que estábamos acostumbrados a ver del Smart Zone, ¿no? Vemos algo mucho más dinámico y amigable para el entorno del usuario, ¿sí? Donde podemos ver estadísticas en la parte derecha, un dashboard completo con un mapa del espacio donde tenga mis diferentes tipos de redes. Nosotros llamamos a los diferentes sitios venues. Puedo tener diferentes tipos de dispositivos, como ustedes lo ven acá, Wi-Fi, LTE, Switch. Y un tema interesante también es que muy pronto también vamos a permitir adicionar dispositivos de IoT. Entonces, imagínense ustedes esta red cloud, donde no solamente vamos a tener los dispositivos de Wi-Fi o switches, no hablo del LTE porque eso no nos incumbe para el mercado en la TAM, pero voy a poder tener también mis dispositivos de IoT gestionados en esta misma plataforma cloud. Entonces, viene siendo el mensaje que hemos revisado toda la charla, ¿no? Converger todo en una misma solución y eso lo vamos a poder hacer a través del cloud. Esto para que ustedes se den cuenta, desde el cloud incluso podemos gestionar también stacks de switches, no solamente el switch per se, sino el stack completo con el estatus de cada uno de los puertos. Interesante acá porque yo puedo ver, por ejemplo, si estoy viendo el tipo de puerto en la parte de abajo que ustedes ven, yo puedo ver qué tipo de puerto es, qué tipo de cliente se está conectando, ¿no? Si es un printer, si es un dispositivo de IoT, si es un laptop, si es un voz sobre IP, bueno, los diferentes tipos de clientes que se estén conectando y gestionarlo igual de esa manera, ¿no? También, como lo ven ustedes en la parte derecha, todos los cambios de habilitación de puertos que les mencioné y de las diferentes características que pueden o habilitar o deshabilitar simplemente haciendo clic, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de hacer es dejar de lado todos esos comandos CLI a los cuales venimos estando acostumbrados. ¿Cómo adicionamos un switch al cloud? Tan sencillo como darle clic en el botón que ustedes ven ahí y colocando el número de serie. Él automáticamente cuando detecta la conexión va a cargar el firmware necesario para activarse en el cloud. O, como yo les contaba, también tenemos una aplicación de cloud que funciona muy similar a la solución Unleashed, donde yo simplemente voy a escanear el barcode del serial del switch o del access point y el auto automáticamente lo va a aprovisionar dentro de nuestra plataforma cloud, ¿sí? Entonces realmente podemos tener, si estamos hablando de la solución cloud, control, acceso y manejo a través de una plataforma que puedo tener en un dispositivo móvil. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de los APIs y es por esto puntualmente, y es porque si nos damos cuenta en esta diapositiva que ustedes ven acá, que la hace la gente de Making Network Change, eh, a través de Gartner, eso en el 2018, si se dan cuenta, el 71% de las redes están siendo manejadas de forma manual, que es lo que les estaba contando, ¿cierto? Creo que de hecho si yo les pregunto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, yo por ejemplo como ingeniero también, estoy acostumbrado a conectarme a través del CLI, a hacer cualquier tipo de cambio, ¿no? Pero la realidad es que no solamente eso está cambiando, también porque muchas de las personas que están llegando actualmente a esas posiciones ahora son de una generación que no están acostumbradas a hacerlo y les gusta todo gráfico. Entonces, lo que vemos es una tendencia a poder automatizar esos procesos, ¿no? ¿Y cómo podemos automatizar esos procesos? Con estas herramientas que yo les estoy mostrando a continuación, ¿sí? Yo se las dejo acá para que ustedes las vean, para que puedan entrar en detalle con el equipo de Amphora si así lo necesitan, pero es simplemente para contarles que dejen de lado todo ese esquema tradicional del CLI al que ustedes vienen acostumbrados y que empiecen a tener en su cabeza herramientas de automatización para todas estas redes cableadas de las cuales hemos venido hablando, ¿sí? Ahí les dejo algunas como Napalm, REST o Ansible. Ansible es una muy popular que funciona a través de módulos, dependiendo las cosas que queramos hacer, pero en definitiva los invito para que lo puedan hacer. Es gratuito, entonces no les cuesta nada empezar a revisar este tipo de automatizaciones y es tan granular como ustedes lo quieran, ¿no? Entonces, la verdad los invito a que ustedes lo tengan por ahí. Les voy a dejar esta documentación para que la tengan acá, si quieren entrar en detalle de esto. Y bueno, ya estamos llegando al final.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que como mencioné, Miguel ha estado por ahí eh, trabajando en las respuestas. Creo que vamos a tener ahora sí la dinámica de, del R310 que veníamos conversando. No sé si quieras tener tú, Cintia, algún espacio para hacerlo. ¿Cómo prefieres que lo hagamos? No sé cómo prefieren que lo hagamos. Em, vos tenés la lista, ¿verdad? También ahí. Sí, ya justamente te la estoy compartiendo. Ok, vos tenés la forma de hacerlo aleatorio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que Ok, sí. ¿Quieren que lo ponga acá yo también? ok. Ok, si me dan un segundo entonces, perdón, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner para que lo hagamos. Ahí sí, bueno, les voy a pedir que me den un segundo porque no lo teníamos de esta manera, pero ya lo vamos a hacer acá. Bueno, me gustaría igual en el chat escuchar cómo les pareció la charla, cómo ven el portafolio, en lo que yo voy revisando esto para hacer el premio. Le voy a abrir el No mic. sé si hay alguien más que tenga alguna consulta, algún comentario adicional. Miguel, te acabo de hablar el mic mientras que yo reviso el tema para el premio, ¿vale? Por si acaso. Sí, perfecto, Sebas. Dale, dale, que igual en el transcurso del webinar han surgido bastantes preguntas para los panelistas acerca del chasis virtual, del stacking, acerca de la gestión de los equipos, de las certificaciones de energía, de los switches que tenemos. Entonces, digamos que se han ido resolviendo puntualmente. Muchas gracias por los comentarios. De verdad que muy buena la presentación. Es el feedback que estamos obteniendo de las personas que se unieron hoy. Sebastián, muy buena la presentación. Yo creo que el material fue muy completo, muy claro. Se abordaron todos los temas de una forma clara y concisa. Entonces, las preguntas que se fueron surgiendo se resolvieron. Entonces, digamos que pasamos a la mejor parte, ¿no? Esa es la parte de los beneficios de las rifas, juegos y espectáculos. Así Entonces, es, no tengo cómo mostrarles, no sé por qué no me está permitiendo. Les voy a leer la lista para que se den cuenta que estamos hablando con las personas que se registraron. Veo a Gabriel Ruiz, David Vélez, perdón, Carlos Naranjo, Joana Vives, Ronald Solano, Uriel Marín, Jonathan Zúñiga, José Cabezas, bueno, no, José vean fuera, no, no vale. Juan Carlos Alfaro, Roberto Donadio, bueno, pues estoy leyendo todos para que se den cuenta que todos están en la lista. Yo estoy utilizando una herramienta que tenemos nosotros acá que elige una de estas personas al azar. Entonces, no sé por qué no me está dejando compartirla, pero bueno, lo voy a hacer acá por respeto del tiempo de ustedes, a ver quién me sale. Bueno, mucha suerte a todos. Recuerden que estamos rifando un R310, que es un modelo eh, muy robusto para un mercado home. Si ustedes quieren ponerlo en su casa, definitivamente van a quedar con un muy buen equipo. Listo, va corriendo, perdón, está cargando la página web. Dice que el la ganador persona, es la persona que ganó es ofrank@copelesca.co.cr. Oliver Frank, presente. Presente dice. Oliver, felicidades, felicidades. Te uniste a esta charla de switches y te ganaste una R310. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a todos los invitamos para que sigan participando de estas sesiones. Recuerden que vamos a tener más sesiones, es decir, que vamos a tener más sorpresas como estas para ustedes que participen. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros participando. Espero que sean de gran interés estas sesiones que vamos a tener con todos ustedes.
Para finalizar, yo también quiero agradecer de parte de todo el equipo de Ánfora la participación y durante la semana les vamos a enviar la siguiente invitación. El tema es Wi-Fi 6 y nos gustaría mucho que puedan participar y también va a haber una rifa. Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo. Si hay todavía algún tema que quieran ampliar, con mucho gusto estamos en disposición de escucharlos, de mandar información y de sentarnos y revisar proyectos con ustedes. Muchas gracias a todos.